una parte de la verdad. Juzgar a los menores. El ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, pide bajar la edad de imputabilidad de menores a los 14 años y crear una nueva ley penal juvenil, oponiéndose a su colega Carmen Argibay. Acabamos de ver cómo este noticiero afirma que el ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, está a favor de bajar la edad de imputabilidad de los menores, dando a entender que este juez, llamado por algunos garantista, se habría cruzado a la vereda de los duros. Sin embargo, escuchando las declaraciones de Zaffaroni completas, entendemos que lo que propone son medidas más justas para los menores. Importante porque hizo una definición el doctor Zaffaroni en un medio gráfico sobre el tema de la imputabilidad de menores. Me gustaría que lo pueda explicar. Usted dijo que sería bueno que se juzguen, que entren en el debido proceso los mayores de 14. Sí, el problema que tenemos es que, bueno, desde los 16 años los menores son responsables penalmente. Se le aplica un tercio de pena menos, pero son responsables. De los 16 para abajo, es decir, 14, 15 años, nosotros tenemos un sistema conforme al cual lo que se hace es que el juez dice, bueno, lo voy a tutelar, y como lo voy a tutelar lo encierro cuando se me da la gana, y lo encierro el tiempo que se me da la gana. Soy juez, soy tutor y chao. Claro, yo soy el papá, dice. No, cuidado que el Estado no es el papá, usted es el juez. Entonces, esto llegó porque, bueno, vamos a sacar al nene del sistema penal porque lo vamos a tutelar, pobrecito. En vez de tutelarlo, es peor. Termina en un instituto. Claro, es una cosa totalmente inquisitorial lo que se hace y arbitraria. Entonces, no, un momento, vamos a traer de nuevo al adolescente al sistema penal. Ya veremos, por supuesto las penas no van a ser las mismas que las de los adultos, pero lo primero que hay que hacer es juzgar al pibe y probarle que hizo lo que dicen que hizo. Claro, que es un sistema penal pero para menores sería algo así. Claro, pero con las mismas garantías que tenemos los adultos. No porque diga, bueno, el nene me parece que tiene errores de conducta, entonces lo voy a institucionalizar. El niño, el adolescente es un ciudadano. No puede estar en peor situación que el que ha cometido la misma cosa siendo adulto. Esa es la zona. Juzgar a los menores. El ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, pide bajar la edad de imputabilidad de menores a los 14 años y crear una nueva ley penal juvenil, oponiéndose a su colega Carmen Argibay. ¿Qué? Ah, ya sé lo que pasó acá. En realidad, el noticiero de América estaba hablando del periodista Eduardo Feynman, pero a la hora de escribir el titular, alguien se confundió y puso Zaffaroni. Un asesino menor puede llegar a ser mucho más peligroso que un asesino adulto. Sin embargo, acá el concepto es un nene. Tiene 15 años, es un nene. Y además, ¿sabe qué? ¿El concepto cuál es? La culpa la tenemos todos nosotros, la sociedad. Si el nene mata, la culpa es nuestra. No. Si el nene mata, la culpa es del nene. Que es un reverendo hijo de puta que le hace mal a la sociedad. Para empezar a desasnarnos, el tema de la ley de penal juvenil no es una novedad que surgió ayer de un reportaje, de varios reportajes que dio Zaffaroni, sino que es algo que se viene analizando. Hay proyectos en el Congreso de la Nación, hay una aprobación en el Congreso provincial, en los diputados provinciales, pero todavía no se ha puesto en marcha, por ejemplo, en la provincia, y hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la provincia instando a la justicia a que dé los medios para que los tribunales penales juveniles se instrumenten. Digo, esto no es, bueno, ahora se puso en contra de Argibay. No me imagino nada más errado que no estén de acuerdo en este punto, a crear la ley penal juvenil. Seguramente Argibay, no conocemos específicamente lo que piensa al respecto, pero seguramente está en la misma línea, claro, que Zaffaroni, porque es lo que los especialistas penales, vamos a decirlo así, vienen pidiendo desde hace muchos años, inclusive antes de que esta cuestión estuviera instalada, digamos, la cuestión de la inseguridad y la minoridad instalada como una problemática, ¿no? ¿Y por qué creemos que alteraron la sustancia del diálogo de Zaffaroni? Bueno, porque es más difícil entender lo otro, Orlando, o sea, es más complicado entender la propuesta que están haciendo la gente que quiere que los menores tengan garantías de un juicio justo y no haya un juez decidiendo
si esta persona, si un menor de 14 a 16 años cometió un delito o no por lo que supone. Porque no toman pruebas y porque además de repente arbitrariamente se lo pueden sacar a la mamá porque si usted ya tiene 5 hijos, no puede hacerse cargo de los hay dos tipos de causas, que son las asistenciales y las penales dentro del actual sistema de tutelar, digamos, del Estado. Entonces, tanto un chico que no tiene dónde vivir y que está pidiendo en la calle, como un chico que ha cometido un delito, caen bajo un juez de menores que toma la tutela de ese niño, y para ambos el caso es, por ejemplo, una de las posibilidades, internarlo en un instituto. Entonces, esto crea los enormes problemas que ya hemos visto con los institutos de menores y con los neuropsiquiátricos para niños que hubo en la época de Sharia, que bueno, yo me acuerdo haber hecho varias investigaciones de eso cuando se los medicaba a los niños, ¿no? Que en realidad funcionan como lugares para seguir o para deformar más lo que venía ya deformado. No funciona como algo para corregir. Y a un niño, digamos, está claro que hay que darle. Pero sin embargo, la solución la brindó Eduardo Feynman. Sí, ¿no? Eso, ¿qué quiso decir con hijo de puta? Porque no me quedó claro. Lo tendríamos que invitar al programa. No, tal vez, o sea, finalmente el informe era acerca de cómo se había distorsionado lo que dijo Zaffaroni, lo que yo aporté algunas otras cosas, porque la verdad me parece tan simplista ahora empezar a tratar de enfrentar un ministro con otro cuando el problema de fondo es tan importante. Se está discutiendo hace tanto tiempo y sería tan necesario que finalmente se termine de resolver, ¿no? Que se escuchen y se entiendan, ¿no? Claro, obviamente. Muy bien, Patria Azucarera es la sección que sigue, esta vez con el dengue.